Ok, entonces hoy día vamos a tratar de completar ese do file que era sobre el manejo de la ENAU. Entonces, veamos. ¿Si está grabando? Sí. La vez pasada descargamos el módulo 1, o que se le pone 100 a veces, que era sobre las características de la vivienda y el hogar, y vimos algunas variables como por ejemplo internet, si la familia tiene internet o no, y vimos que es necesario decirle a Stata cómo se levantó esa muestra, si tiene algún peso de ponderación, un factor de expansión también se le dice, para que nos dé información sobre la población, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto esta variable internet que habíamos creado. Si solamente hacíamos un tabulate de la variable internet, nos iba a decir que solamente el 23,42% de los hogares peruanos tiene internet. Pero si nosotros le poníamos el peso poblacional o el peso de la muestra, nos salía que en realidad eran 29,79% los hogares que tienen internet. Entonces, no poner el peso o el factor de expansión puede hacernos sacar conclusiones erradas. Ok, y eso. También vimos que en algunas ocasiones muchos investigadores solamente se quedan con las observaciones donde sí completaron la encuesta. Nosotros vimos esta variable result que decía si, si la encuesta había sido completada totalmente, si estaba incompleta, si la familia o el hogar rechazó hacer la encuesta, si estaban ausentes, si la vivienda estaba desocupada. Hay investigadores que solamente se quedan con las encuestas completas, pero la decisión de eso ya depende de qué tipo de investigación estés haciendo. Si yo estoy haciendo una investigación sobre Internet o sobre características de la vivienda, normal puedo quedarme con toda la muestra. ¿Por qué? Porque a pesar de que no hayan contestado completa la encuesta, sí han respondido quizás alguna de estas preguntas, ¿no? Entonces acá hemos hecho una comparación. Veamos. Si incluía a todos los hogares, tenía este resultado, ¿no? 29,79. Si incluía solamente a los que habían completado la encuesta totalmente, me salía que el porcentaje caía a 21,57. Entonces, en realidad, las personas que no contestaron no es que no tengan internet, sino simplemente que las respuestas posteriores no fueron terminadas, ¿no? Y es común porque la ENAU es muy larga y en ocasiones la gente se cansa y termina uno o dos módulos eh, y luego dice, ya no puedo, tengo que salir, tengo que hacer otras cosas, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, en este caso, normal, podemos quedarnos con toda la información. Y luego vimos esto de que era sacar porcentajes separando por alguna característica. Por ejemplo, acá estamos haciendo un table, una tabla de doble entrada entre la variable estrato y la variable internet. Corro eso y acá me salen porcentajes. ¿Cómo se lee esto? Como yo le puse a cada row, que es fila, esto se lee por filas. Me dice, el 47% de los hogares que están en este estrato no tienen internet. 53% de los hogares que están en este estrato sí tienen internet. Y la suma es 100%, ¿no? De ese 47 y ese 53. 63,06% de los hogares que están en este estrato no tienen internet. 36,94% de los que están en este estrato sí tienen internet. Pero si yo quiero hacer la descomposición al revés, pongo acá de columna, ¿no? Corro, y acá se lee en el otro sentido. 24,19% de los hogares que no tienen internet pertenecen a este estrato.
13.33% de hogares que no tienen internet viven en este estrato. 4.56% de los hogares que no tienen internet pertenecen a este estrato. 7.06 hogares de los que no tienen internet pertenecen a este estrato y así sucesivamente. Toda esta fila va a sumar 100%. Entonces acá toda la fila, perdón, toda la columna suma 100% y en este toda la fila suma 100%. Esa es la diferencia entre esos dos. Otra opción para hacer lo mismo es ponerle tab stat. Acá le he puesto simplemente tab, pero hay otra opción que es ponerle tab stat, donde le pongo sácame el porcentaje de hogares que tienen internet utilizando el peso o el factor de expansión, pero separando por estrato, ¿no? Y acá está. Si yo sumo eh, todo esto, ¿dónde está esto? Este sería el equivalente a este de acá, ¿no? Hasta 53, 36, 26, 22, 23, 4, 1, 4, 1, 77, 1, 1, 82. Esto es lo mismo de acá. Es otra forma. Pero a mí me gusta más trabajar con este. Eso depende de cada uno. ¿Qué más? Ahora sí. Pasemos al módulo 2 o 200, que tiene características de los miembros del hogar. Vayamos de vuelta a INEI, microdatos, consulta por encuestas, ENAO actualizada, corte transversal, que es este primero, y estamos trabajando con 2018, ¿no? Si no me recuerdo. 2018. Si no, 2018, periodo anual, y acá está el módulo 2. Lo descargamos acá. Veamos. A ver, veamos qué información tenemos. Hay un montón de archivos acá, pero lo que nos interesa es este ENAU 01 2018-200. Y a ese lo descomprimimos a nuestra carpeta. ¿Qué es todo lo demás? Está siempre la ficha técnica, el diccionario, algunos PDFs donde hay explicación de para qué sirven algunas variables. En este caso, lo interesante sería esto del CIUO, del CNO y estos conglomerados de 6 dígitos. Creo que eso ya lo hemos visto en la clase anterior, que era simplemente que había que transformar los, los códigos de los conglomerados, porque había habido una actualización. Y estos, que vamos a copiarlos acá, vamos a abrirlos un rato, me dice tabla CIUO. ¿Qué es esa tabla? Esa tabla es un código internacional sobre ocupaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que una persona es director ejecutivo de una empresa de transportes o trabaja en almacenamiento, el código sería 126. El código de esa ocupación es 126. Si yo lo separo por grupos, es gran grupo 1, grupo 2, subgrupo 6 y variedad 2. Si yo quiero, si yo entrevisto a una persona y esa persona me dice que es agricultor o trabajador calificado de la agricultura, el código de esa profesión, de esa ocupación, es 613. Si yo entrevisto a una persona que es hilandero, tejedor, tintorero,
esa persona tiene como código 740, que es el código de esa ocupación. Como se dan cuenta, hay muchas ocupaciones, hay 5.195 ocupaciones, de todo tipo, ¿no? Peón de carga, manipulador, yuguero de bueyes, caballista, arriero, carretillero, de todo, hasta escarchador de fruta, auxiliar de enfermero, peluquero, evaluador, pasante, pasante de abogado, pasante de escribano, pasante de notario, redactor de pólizas de seguro, secretario de juzgado, tenedor de libros, empleados del fisco, técnico de químico industrial, técnico de químico industrial y especializado en gas, un montón, ¿no? Entonces, en, en la base de datos de la NAO sería muy tedioso digitar cada una de las ocupaciones de las personas, mejor se le pone solamente el código. Pues por eso que nos dan esta base de datos para saber a qué se refiere el código que va a aparecer en el módulo 200, ¿ya? Y esta tablita no es una tablita que se utiliza solamente en Perú, es una tabla universal en todos los países del mundo. Y la versión es la 88. Si ustedes van a internet y ponen acá, CIUO 88, acá les va a aparecer que eso es la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. Y si entran a más detalle, se van a dar cuenta de cada numerito que está en esa ocupación representa algo. No es de casualidad de que esta ocupación de marino solamente tenga 2 dígitos. No es casualidad de que este recepcionista, su código empiece con 4. No es casualidad de que este tornero, su código empiece con 7. Por ahí podemos buscar, vamos a ver, estructura, grandes grupos, acá está 68, vamos a ver. Ah, ya, por ejemplo acá, Gran Grupo 1, miembros del Poder Ejecutivo y los cuerpos legisladores. Cuando vean acá, Gran Grupo 1, estos, es porque son miembros del Poder Ejecutivo. Los del Gran Grupo 2, por acá, son profesionales científicos o intelectuales, los que están por acá. Y así, van más abajo, vamos al 3. Gran Grupo 3, técnicos y profesionales de nivel medio. Son los que están más acá abajo. Vamos al 4, empleados de oficina. Todos los que van a estar con Gran Grupo 4, que está por acá, son empleados de oficina. Gran Grupo 5, agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. Pues todos los que empiezan con 6 son de ese tipo. Ese es el gran grupo, ¿no? Gran grupo 6. Si además el grupo es 1, acá 6-1, es porque es agricultor y trabajador calificado de explotación agrícola, agropecuaria, forestal y pesquero con destino al mercado. Eso sí, si es 6-1. Si es 6-2, veamos más abajo, 6-2. Si es 6-2, trabajador agropecuario y pesquero de subsistencia, ¿no? Serían todos los que están acá, 6-2. Y así pueden ir viendo las clasificaciones. Veamos el otro, Tabla CNO 2015. Esa tabla es otro tipo de agrupamiento que también tiene que ver con profesiones. Es otro tipo de agrupamiento, pero básicamente es la misma información. Está agrupado en 473 códigos. Eso. Y esas tablitas se utilizan no solamente cuando se quiere hacer comparación con otros países o se hace estudios de economía laboral,
pero pocas veces, al menos en mi experiencia, se utiliza. Nos abramos ese módulo, el módulo 200, y lo primero que hay que fijarnos es a qué nivel de agregación o a qué nivel de observación está la base de datos. Es decir, cada fila, ¿a qué representa? Una vivienda, un hogar, una persona. Yo veo que acá hay código de vivienda, hay código de hogar y hay código de persona. Entonces está a nivel de persona. Cada fila es una persona. En el otro módulo, en el módulo 100, cada fila era un hogar. Acá cada fila es una persona. Por ejemplo, esta es la persona uno. La persona uno usualmente es el jefe de hogar. La persona uno que está en el hogar uno de la vivienda 34 y esa vivienda está en el conglomerado 005002. Esta es la persona 2 que si no es la esposa, eh, debe ser algún hijo. En ese caso es un hijo. Eh, También del mismo hogar, evidentemente la misma vivienda y del mismo conglomerado. Esta familia, este hogar debe tener 3, 4, 5 miembros, ¿no? Estos 5 pertenecen al mismo hogar. Hay un jefe de hogar, que no sé si es hombre o mujer, vamos a ver más allá. Por acá debe estar si es hombre o mujer. Ah, acá está mujer, ¿no? Mujer. Hay una jefa del hogar, hay un hijo, otro hijo y un nieto. A veces son 5 personas en ese hogar. Acá hay otro hogar, también compuesto por 5 personas. Acá sí, hay una jefa del hogar, sabes que es mujer o hombre, o es hombre, acá. Es un jefe del hogar, de ahí acá es su esposa, un hijo, un nieto, no, un hijo, una nieta, y este está perdido, no, no tiene nada que ver. Este está mal digitado, que no debería aparecer eso. Acá, otro hogar. Este hogar solamente tiene 2 miembros. Un jefe del hogar, que en este caso es mujer, y una hija. Veamos algún caso más interesante. Veamos. Hogar. Quiero un hogar que no sea acá. Vamos acá. Ya, acá está. 6, 1, 1. A ver, vivienda, vivienda. Ya, acá. Todos estos son de un solo hogar. Ya, acá hay un jefe del hogar, su esposa, un hijo varón, y acá este es, ¿qué es esto? Este es hijo, hijo, y acá hay un miembro más del hogar, un suegro. Es 3, 4, 5. Jefe del hogar, esposa, hijo, hijo, hijastro o hijo, hijastro, hijo, padre o suegro. Ya. Estos 5 viven en un hogar y ese hogar está en la vivienda 155 de este conglomerado. Pero en esa misma vivienda, en la vivienda 155, vive otro hogar, este hogar 2. Ese hogar también tiene 5 miembros. No es otro hogar, pero en la misma vivienda. Ahí hay un jefe del hogar, una esposa, un hijo, un hijo, un hijo. 3 hijos. Una hija mujer y 2 hijos hombres y los padres de familia. Pues así pueden buscar todos ellos. Ahora exploremos un poco. Exploremos un poco. Veamos, por ejemplo, veamos esto de esta variable. P203. P203. Hagamos un tab de P203.
P203 es cuál es la relación de parentesco con el jefe del hogar. Jefe del hogar, hay 37.462 jefes del hogar, hay 24.018 esposos o compañeros, 55.305 hijos o hijastros, 2.384 yernos, 9.332 nietos, 2.130 padres o suegros, 2.257 que son otros parientes, 88 trabajadores del hogar, un pensionista, alguien que alquila un cuarto, 1.304 otros parientes y 1.380 que debe ser hermano o hermana del jefe de hogar. Eso de panel eh, se le pone para ver si ese hogar ha sido entrevistado en Now Panel. Entonces, ese no vale por el momento. Esa recién nos va a ser útil cuando veamos la Now Panel. Entonces, veamos. Yo leo acá que hay 139.657 observaciones, es decir, 139.657 personas. Y esas personas pueden ser cualquiera de estas categorías, ¿no? Vamos a generar un código que sea identificador de la persona, que va a ser juntar el código del conglomerado, la vivienda, el hogar y code person, y el código de persona. Entonces he creado un identificador de la persona y para garantizar que no haya eh, personas repetidas, porque puede ser, en algún momento puede haber un error de digitación o algo así, voy a ver si hay duplicados, o sea, duplicate, report y ID persona, el identificador de persona, ID persona. Me va a dar un reporte sobre si hay duplicados. Acá me dice, de cada observación solamente hay una, mm, eh, una fila. Si por alguna razón acá abajo apareciera alguien duplicado, vamos a crear a alguien duplicado. Vamos a crear un duplicado, ¿eh? Acá he creado ficticiamente una persona que es igualita a esta. Esta persona es igualita a esta. Veamos cuando ponga duplicate, qué sucede. Ah, vamos, duplicate. Debería salir duplicates. Falta copiar algún valor. Ya, voy a copiar estos. Y acá voy a copiarle. Ya está. ¿Se acuerdan que dupliqué a una persona eh, manualmente? Acá me aparece. Hay dos filas donde las personas están duplicadas, ¿no? Entonces, esas dos últimas filas me está dando la información de la misma persona. Entonces, está mal. En ese caso tendría que borrar a ese duplicado. ¿Cómo borro ese duplicado? Acá tengo una forma de hacerlo. Duplicates. Puedo poner duplicate drop. Voy a poner duplicate drop, duplicate drop y la variable que identifica a cada persona. Y me dice, tienes que poner force. Tienes que forzarlo. Corro. Y acá se me dice, he eliminado una observación porque está duplicada. Eso puede suceder algunas veces
sobre todo en encuestas que son mal digitadas. En la ENAO casi nunca sucede, en la ENDES alguna vez ha sucedido y en bases más administrativas sucede frecuentemente. Eso, ¿qué más podemos ver acá? Veamos qué variables son importantes. A ver, todo eso ya hemos visto. Jefe de hogar, acá P203A. Relación de parentesco. Si es miembro del hogar, este también es interesante. Esta pregunta de que si es miembro del hogar es necesaria a veces, porque, por ejemplo, esta persona que es nieto me dice que no es miembro del hogar. ¿Por qué no sería miembro del hogar, pero está en el hogar? Puede estar de vacaciones ahí, puede estar de visita, puede estar temporalmente mientras arreglan su casa, no sé. Entonces, como no es miembro del hogar, dependiendo del tema de investigación que ustedes tengan, lo pueden sacar. Si ustedes están haciendo una estimación sobre cómo afecta el tamaño del hogar en la educación en el resultado educativo de los niños, entonces, por ejemplo, nos deberíamos borrar a esa persona, ¿no? Porque esa persona está solamente de paso. ¿No? Claro, como un inquilino, no es miembro del hogar, solamente está ahí por un tiempo. ¿Qué más? Acá. Para que una persona sea considerada como parte del hogar, tiene que estar al menos 30 días en la vivienda. Es decir, si cuando hace la persona, si yo como encuestador llego a un hogar y me dicen, sí, en esta casa vivo yo y mi hermano, pero mi hermano está hace 30 días en otro país. Entonces, no se considera que mi hermano sea parte de esa familia porque ya va 30 días fuera del hogar. ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace esta pregunta. Si se encontrara ausente más de 30 días, ya no sería parte del hogar. Es una definición del INEI. Ok, ¿qué más? Acá está el de sexo o género, hombre-mujer, qué edad tiene. Como se dan cuenta, hay de todas las edades porque se hace encuesta de todos, 8 años, 11 años, 66 años, 75. ¿Qué más? ¿Cuál es su estado civil? Si está casado, soltero, viudo, conviviente. Ya estas no son muy importantes, las más importantes vamos a verlas. Y finalmente, persona que corresponde. Ya. Ah, ya acá está. Códigos, tareas. Mm, Vamos a ver esto. Ya. Acá dice Ocupac R3, Ocupac R4. ¿Qué es esto? Acá dice Ocupac R3. Acá dice código de tarea realizada según ocupación, es decir, según el COU 88. Entonces, si se dan cuenta, esta variable está en color azul, es decir, es una categórica. Si yo hago doble clic, me sale que el código de esa ocupación, según el código CIOU, que era la clasificación internacional de ocupaciones únicas, su código es 9211. Es un, su ocupación es de peón. Acá también tiene esa misma ocupación. Acá hay uno que es cobrador, cuyo código es 9334. El OCUP, pero perdón, es este. Este es el OCUP, según el COU 88. Este OCUP PAC REC 4 es según el COU 2015. Y con esos códigos se pueden interpretar con la tablita que hemos visto hace un rato, ¿no? ¿Por qué algunos no tienen ese código? Porque no están trabajando, ¿no? Deben ser niños, mayores de edad, desocupados, desempleados. Por eso no aparecen códigos para todos, solamente para algunos. Esas son las variables más importantes de ese módulo. Es un módulo bien corto, solamente tiene unas cuantas variables, tiene 40 variables, nada más, 40 columnas. Y acá está el factor de expansión. Este factor de expansión
es un factor de expansión a nivel de personas, ¿ya? Como está, el factor de expansión del módulo 100 estaba a nivel de hogares. Este factor que está en el módulo 200 es a nivel de personas. Pues esto significa, esa persona de acá representa 132,65 personas. Esta persona de acá representa 80,34 personas. Listo. Pero veamos otros módulos. Módulo 300, que es sobre educación. Pues igual vamos al INEI, microdatos, módulo 300, que es educación. Descargamos. Vamos a abrir ese. Y acá también hay un montón de información, pero el cual me interesa a mí es este 300 y 300A, estos dos. Y acá jalamos, descomprimimos, pero antes veamos qué más hay. Todo esto ya estaba en los otros, en las otras descargas que hicimos estaba todo esto. Eh, Estos de acá, este. Pero acá los nuevos son estos. Clasificación de carreras de educación superior y técnica productiva y códigos de instituciones educativas. A ver, abramos alguno. Abramos este que es código de instituciones educativas. Entonces, como el módulo 300 es sobre educación, posiblemente vamos a encontrar estos códigos en la base de datos que tienen que ver con dónde estudian las personas, dónde han estudiado, universidades, institutos, eh, em, colegios también deben estar por ahí, Centro de Educación Técnica, Instituto de Educación Superior. Si ustedes buscan por ahí, debe aparecer casi todas las universidades y todos los colegios. Por ejemplo, acá están, Católica. ¿Cuál es el código de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Todo este código, 26, un montón de ceros y 8. Universidad Ada Aviron, no sé de dónde salió esa universidad. Y acá están todas las universidades, ¿no? Su colegio quizás puede estar por ahí. Probablemente esté. Y así pueden buscar los colegios y centros educativos. El otro Excel es sobre clasificación de carreras, tanto de educación universitaria como de técnicos. Por ejemplo, acá debe estar carreras de educación. Por ejemplo, economía, busquemos. Eco, no, mira. El código para economía, bueno, el código para ciencias económicas y contables es 34. Dentro de ese grupo está economía, que es 341, y dentro están ya más más desagregada el tema de estudio, como ciencias económicas, economía, economía agraria, gerencial, institucional, pública, eco y finanzas, eco y gestión ambiental, eco y microfinanzas, eco y negocios, ingeniería económica y negocios. Entonces, ¿por qué vean estos Excels tan, pero tan desagregados? Porque en mi módulo 300 sería bien denso que para cada persona tenga que escribir su carrera específica para cada persona y que tenga que escribir su universidad o su instituto para cada uno, ¿no? Mejor sería simplemente poner el código de carrera
y poner el código de institución educativa. Entonces, vayamos a nuestro do file. Vamos a abrir esa base de datos. Abrimos. Y la pregunta de siempre, ¿a qué nivel de observación o a qué nivel de agregación está esta base de datos? A nivel de viviendas, hogares, personas. Acá está el código de persona, entonces está a nivel de persona. Pues cada fila es una persona. Pues acá está lo que habíamos visto antes, el conglomerado, vivienda, hogar, código de persona, ubigeo, que ya dijimos que se refiere a, al territorio. Los dos primeros dígitos se refiere al departamento, los dos siguientes a la provincia y los dos últimos al distrito. ¿Qué más? Información interesante. Está cuál es el idioma o lengua materna, cuál es el año de estudios y nivel aprobado. ¿Qué más? Si hizo carrera universitaria o no, si el colegio era nacional, estatal o privado, si sabe leer o escribir. Eh, ¿Qué más? Resultado que obtuvo, en el caso que esté estudiando, dónde está estudiando. En su opinión, el servicio educativo que brinda el centro donde asistió es bueno o no. ¿Qué más? A ver. No sabe el nombre de su carrera. En los últimos 12 meses ha tenido algún gasto relacionado a la educación. Le regalaron algo, algún implemento que sirve para la educación. Cómo obtuvo su uniforme escolar, cómo obtuvo su calzado escolar, cómo compró o accedió a sus libros, cómo obtuvo sus útiles escolares, con qué dinero se matriculó, pagó, cómo pagó la PAFA, con su dinero o con otro dinero, cómo pagó sus fotocopias, cómo obtuvo su laptop, todo eso. Todo lo que sea gasto de educación también está acá, como laptop, APAFA, uniformes, libros, todo eso. ¿Dónde lo compró? ¿Cuánto le costó? ¿No? Acá, por ejemplo, está, veamos, ¿cuánto cree que le costaría me da curiosidad, ah, me da curiosidad cuánto fue el monto de laptop? A ver, esta variable de acá es cuánto le costó su laptop. La mayoría cero, ¿no? Fácil fue algún regalo. Bueno, los que no tienen información es porque no tienen laptop, seguro. Y los que aparecen con cero es porque les regalaron, supongo. Ah, ¿cuánto fue el monto de APAFA? A ver, ¿cuánto fue el monto de APAFA? Este niño pagó 150 de APAFA, este 60, este 240, 115. ¿Cuánto le costó sus libros? Esta variable. 50 soles, 280 soles. Como se dan cuenta, el gasto en educación está muy bien desagregado. Se utilizó Internet para obtener información, para comunicarse, para comprar cosas, ¿no? Y un montón de información sobre gasto. Y acá hacia el final también vamos a tener factores de expansión. Acá tenemos factor de expansión anual proyecciones 2007 y factor de población ajustado por grupos de edades. ¿Por qué hay dos factores de expansión? Resulta que si quiero hacer un estudio simplemente considerando a las personas, este sería el factor eh, que debo usar. Si mi pregunta de investigación es, ¿cómo es la educación cómo afecta el tamaño del hogar a los niveles de educación? Simplemente esto. Pero si quiero hacer un estudio por grupos de edad, debería utilizar esto. Acá me dice, ajustado por grupos de edad. Si ustedes utilizan uno u otro, en realidad los resultados no van a salir muy distintos, pero preferiblemente utilizar
el que coincida más con su tema de investigación. ¿Ya? Pero en temas prácticos, en realidad no varía mucho. Y seguro la pregunta que varios se hacen, ¿en esta base de datos puedo ver cuántos años de educación tiene la persona? Si yo busco, no va a haber una variable que diga años de educación. Yo tengo que construirla. ¿Cómo? Con estas preguntas. Veamos. La variable P301A es, ¿cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó? Entonces acá me dice, sin nivel, educación inicial, primaria completa, secundaria completa, superior no universitaria incompleta, superior universitaria completa, superior universitaria incompleta, superior universitaria completa, maestría o doctorado y básico especial. Por ejemplo, las personas que contestaron que no tienen nivel de educación, entonces, ¿cuántos años estudiaron? Cero, ¿no? No estudiaron ni primaria ni secundaria, nada. Entonces tienen 0 años de educación. Estos, los que contestaron educación inicial. Ya, esto depende de ustedes. Si ustedes consideran inicial como educación, estas personas que respondieron educación inicial deberían tener 2 años de educación, ¿no? Porque son 2 años de inicial. Pero la mayoría de investigadores ya no considera inicial como educación. Pues sería simplemente cero. Eso también es cero. ¿Ya? Ojo que algunos consideran y otros no. ¿Ya? Eso depende ya de qué literatura sobre educación estén utilizando. En particular, yo siempre considero cero esto, ¿no? Porque inicial en realidad no es educación formal, ¿no? Además, educación recién se puso de moda en los 90. La gente que, la gente que nació antes de los 90, en los 80 así, no iban a inicial. Si iban a inicial era porque ya su nivel económico era muy alto y en esos niveles económicos altos había inicial. Pero la gente, la mayoría de personas no conocía ni se imaginaba ni mandar a sus hijos a nivel inicial, ¿no? Solamente desde primaria. Estos, primaria completa. Si tiene primaria completa es porque ha ido a los 6 años de educación primaria, ¿no? O sea, tendría 6 años de educación. Secundaria completa. Ha ido a los 6 años de primaria y a los 5 de secundaria. Superior universitaria completa. Sería 6 años de primaria, 5 años de secundaria y 5 años de, de universidad. Universitaria, superior no universitaria completa, eso serían carreras técnicas, que son 2 años, o máximo 3. Pues ya sabes, 6 años de primaria, 5 de secundaria y 2 de superior no universitario. Maestría sería 6 de primaria, más 5 de secundaria, más 5 de pregrado, más 2 de maestría. Y si es doctorado, sí, 4 o 5 de doctorado. Entonces, cuando veo que son completo, 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 fácil, ¿no? Ya sé cuántos años tiene de educación. El problema está con estos que son incompletos. Primaria incompleta, secundaria incompleta, superior no universitaria incompleta, superior universitaria incompleta. Esos son los problemas. Porque esa persona con primaria incompleta pudo haber hecho solamente primero de primaria, o solo segundo o solamente hasta segundo de primaria, o solo hasta tercero, o solo hasta cuarto. Este de secundaria incompleta pudo haber hecho simplemente primero de secundaria, o solamente hasta segundo de secundaria, o solo hasta tercero, o solo hasta cuarto de secundaria. Este superior no universitaria, incompleta, ¿dónde está? Puede ser que solamente hizo un año del instituto técnico, o menos quizás. Este universitario incompleto puede haber hecho solamente un año de universidad, o solo 2, o solo 3, o solo 4. Entonces, cuando son incompletos está un poquito más difícil. ¿Qué hago para saber eso? Me voy a la variable P31B. En P31B me dice,
Dado que ya respondiste esta pregunta, ahora respóndeme, ¿cuál fue el último año o grado de estudios que aprobó? Es decir, si esta persona me contestó primaria incompleta y acá me contestó 1, es porque solamente acabó primero de primaria. Si esta persona de acá me contestó secundaria incompleta y luego acá me contesta 4, es porque llegó hasta cuarto de secundaria. Si esta persona de acá me contesta superior eh, universitaria incompleta y acá me contesta 2, es porque llegó hasta segundo año de pregrado, ¿no? Entonces tienen que combinar información de esa variable P301A con P301B para saber cuántos años de educación tiene la persona. Este, que es P301B, es el último año, como les acabo de decir, año. Y este P31C es grado. Ya en este caso sería como que primer grado de primaria, segundo de primaria. ¿Ya? Entonces, con esa información, yo voy a crear una, eh, una variable que sea años de educación. Te la voy a poner a ese años de educación 0 si la persona respondió en P301A que no tenía ningún nivel o que solamente hizo inicial. Le voy a poner tab, año edu, y me aparece que hay 15.841 personas que tienen 0 años de educación. Es decir, no tuvieron ninguna educación o solamente hicieron inicial. Y luego voy completando, por ejemplo acá, voy a poner un año de educación si la persona eh, respondió 3 en esta variable, es decir, respondió primaria incompleta. En la otra pregunta respondió que aprobó, eh, que aprobó el año 2 o que aprobó el grado 2. ¿Por qué las preguntas están separadas con año y grado? Porque en algunos colegios se dice grado y en otros año, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en, cuando estás en la universidad, usualmente decimos estoy en primer año, segundo año, tercer año. Y cuando estás en el colegio dices primer grado, segundo grado, pero es lo mismo, ¿no? Porque son años. Por eso que están separados, pero básicamente es lo mismo. Por eso acá le pongo. Eh, Tiene un año de educación. Si me respondió acá que tiene educación primaria incompleta y además que me haya respondido acá un año o un grado. Corro eso. Y hasta el momento voy a tener información, año edu, 15.845 personas que no han tenido educación, 0 años de educación, y 5.022 personas que tienen un año de educación. Ahora voy a reemplazar con el valor 2 años de educación. Si la persona respondió que tenía primaria incompleta y además que contesta que aprobó el segundo año o que aprobó el segundo grado. Corro. Y acá tengo más. Y acá lo mismo, o equivalente. Pongo 3 años de educación si respondió que tenía primaria incompleta y aprobó el tercer año o el tercer grado. Igual a 4. Pongo 4 años de educación si respondió primaria incompleta y que aprobó el cuarto año o el cuarto grado. Da igual, 5 años de educación si respondió primaria incompleta y además que aprobó el año 5 o el grado 5. Ya está. Y acá 6. Reemplazo años de educación 6 si contestó que tenía primaria completa. Primaria completa. Y luego voy con los de
secundaria incompleta. Reemplazo con el valor de 7 años de educación si respondió que tiene secundaria incompleta y además aprobó el primer año o el primer grado. Acá, reemplazo con 8 si respondió secundaria incompleta y aprobó segundo año o segundo grado. Reemplazo con valor 9 si respondió secundaria incompleta y respondió que aprobó tercer año o tercer grado. Y reemplazo con 10 años de educación si contestó secundaria incompleta y que aprobó cuarto grado o 4 años. Y acá, si respondió, si respondió que tenía secundaria completa, es decir, tiene 11 años de educación, ¿no? 6 de primaria y 5 de secundaria. Y acá ya vamos con superior no universitaria incompleta. Como como la educación superior no universitaria usualmente son 2 años, le voy a poner 11 más 1, 12 años de educación. Si respondió universitaria, no universitaria incompleta, le voy a poner 3 años si respondió no universitaria completa. Y le voy a poner acá 14 años de educación si, bueno, acá le falta, acá está mal. Ah, no, acá está mal. 7, 6, 7, 8, hasta acá está bien. 7, veamos. 7, está a ver, sin nivel es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Superior no universitaria sería 12 años. Este sería 13 años. Superior universitaria incompleta, podría ser 12 años. Podría ser 12 años. Si respondió universitaria incompleta y además 1. Ahora sí. Ah, el que acabo de poner es una persona que hizo el primer año de universidad. El que estoy poniendo es el que hizo 2 años de universidad. El siguiente sería el que sería 12, 13, 14, 1 año, 2 años, 3 años. Y acá uno que hizo 15. Esta persona hizo 4 años de universidad. Y el que respondió que sí hizo universitaria completa tendría que ser primaria 6 más 5 de secundaria 11 más 5 de pregrado 16. Ya. Y finalmente voy a ponerle que los que contestaron que tuvieron maestría o doctorado tienen 18. El problema con esa base de datos es que la pregunta de maestría, doctorado, me lo ponen como una sola. No me separan los que son doctorado o maestría. Te voy a asumir que todos son maestría. Por eso es que 16 más 2, 18. Entonces, ahora sí. Hice toda esa transformación y vamos a ver un grafiquito sobre los años de educación. Voy a poner histogram, año. eh, Esperamos un rato.
Y acá está. Hay un... ¿Cuál es la mayoría de gente? La mayoría de gente tiene 11 años de educación, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque en el Perú al menos, desde hace un par de décadas, un poco más, la educación básica es obligatoria, ¿no? Sí o sí tienen que mandar a los niños al colegio, al menos hasta que terminen la secundaria. Un padre está en falta si no manda a sus hijos al colegio, ¿no? Pues por eso es que la mayoría están 11 años. Y acá hay gente que no tiene educación y unos cuantos llegan a la maestría. Lo puedo poner más bonito. Voy a poner Cadence. Sí, ¿no? Hasta la mayoría. 11 años de educación. Interesante que acá haya cerritos, ¿no? Y esos cerritos coinciden exactamente en 6, en 0, en 6, en 11, en 16, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Mm, eh, eh, Sin educación, primaria completa, secundaria completa y universitario completo, ¿no? La mayoría está ahí. La gente siempre trata de terminar su nivel, ¿no? Pocos se quedan en el camino. La mayoría trata de terminar la primaria o la secundaria o la universitaria. Ujú. Ok, entonces así hemos creado la variable años de educación que acaba de 0 a 18. Ustedes dirán, pero acá estamos perdiendo información sobre los de doctorado, ¿no? Que los de doctorado deberían tener, ¿cuánto? 16 más unos 4, 20 años de educación, ¿no? 20, 21 años de educación los de doctorado. Pero no es un problema porque la cantidad de gente que hace doctorado es bien chiquita, así que no va a modificar en realidad mucho tus resultados. Pregunta, chicos. Y voy a grabar esto que he creado con el nombre M300.dta. Lo grabo para utilizarlo después. Y acá voy a sacar información. Quiero hacer una tabla de estadísticos de la variable años de educación, eh, utilizando los pesos poblacionales, y quiero separar por dominios. ¿Corro? Y acá ves algo interesante. En promedio, en la costa norte, la gente tiene 7,72 años de educación. En la costa centro, en promedio, la gente tiene 8,46 años de educación. En la costa sur, 8,75. En la Sierra Norte, 5,75. En la Sierra Centro, 6,92. En la Sierra Sur, 7,80. En la Selva, 6,53. Y en Lima Metropolitana, 9,50. Interesante, ¿no? Hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, Lima, 9,50. Eso ya es secundaria incompleta, pero ya por terminar secundaria. Pero en la Sierra Norte, menos de 6, es decir, menos, casi primaria completa, ¿no? Entonces, hay algo muy distinto entre la Sierra Norte y Lima Metropolitana, ¿no? Otros que son bajos son la Selva, Sierra Centro también, muy bajo, ¿no? Costa Norte también, bajo. Quiero hacer esa separación por género. La variable le ponemos acá. Hazme un estadísticos descriptivos de años de educación con pesos poblacionales y separando por género. En hombres, los hombres tienen en promedio 8,37 años de educación y las mujeres tienen en promedio 7,68 años de educación. Si consideramos a toda la población junta, tendrían 8,019. Esta brecha en educación, felizmente se ha estado cerrando bastante. Esta brecha hasta hace unos 10, 15 años era mucho más grande.
Ahora ya estamos menos de un año, ¿no? Un poquito más, un poquito menos de un año de diferencia, y se está cerrando cada vez más, ¿no? Si haríamos este ejercicio separando por niveles em, socioeconómicos, nos daríamos cuenta que en los niveles socioeconómicos altos, A y B usualmente, ya no hay esta brecha. Inclusive las mujeres tienen ya un poquito más años de educación que los hombres en los sectores AB, pero en los sectores de menos recursos, sí la brecha todavía es un poquito grande, ¿no? Ahora veamos, separemos esa información, pero por lengua materna. Los que tienen lengua materna quechua tienen en promedio 6,24 años de educación. Los que tienen lengua materna aymara tienen 7,9, otra lengua nativa 4,65, castellano 8,38, portugués 8,64, alguna lengua extranjera 11,70, no escucha o no habla 1,23 y lenguas de señas 5,57. ¿No? También hay diferencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá, las personas que no escuchan o no hablan, los que son sordos o mudos, eh, no se pueden educar, ¿no? No hay, aunque quieran educarse, posiblemente no hay colegios especializados para ellos, entonces no pueden aprobar, no pueden acceder a educación. Acá otro. Las personas con lenguas nativas, que son muy poco, con muy poca prevalencia, no sé, acá debe estar Shipibo, Conihue, todos ellos, como tienen una lengua muy distinta y lamentablemente la educación básica es en castellano, entonces no pueden acceder a educación, ¿no? Los que tienen lengua nativa quechua y aymara eh, están un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ahora hay esto de educación bilingüe, ¿no? Educación, se le dice, en los colegios de la zona rural, se trata de enseñarles también en su lengua nativa, quechua y aymara, y también en español. Pero eso es algo bastante reciente, por eso todavía van con pocos años de educación. Y los que tienen lengua nativa castellano tienen un poquito más, y los que tienen alguna lengua extranjera tienen mucho más, ¿no? En acá los que tienen lengua nativa quechua solamente en promedio terminan la primaria, ¿no? Los que tienen que utilizar lenguaje de señas también raspan la primaria. Ok. Ahora vayamos al módulo 400. Vayamos igual acá. Módulo 400 de salud. Descarguemos y veamos qué hay en ese módulo. En ese módulo, lo que me importa es ese archivo que dice ENAU 01A 2018-400. Lo demás sí era información que estaba en otros módulos, ¿no? Como ficha técnica, diccionario y todo eso. Abrimos en Stata ese módulo y al igual que en los casos anteriores, nos fijamos a qué nivel de observación o de agregación está la base de datos. Como está código de persona, está a nivel de personas, ¿no? Cada fila es una persona. Tenemos su código de conglomerado, vivienda, hogar, código de persona, ubigeo, toda la información que estaba antes está acá. Ahora hay información nueva, como la siguiente. Veamos acá. Tiene DNI, en qué año nació, en qué mes nació, en qué día nació, día, mes, año. Tiene DNI. Si no tiene, eh, si no tiene DNI, ¿por qué razón no la tiene? Hace 5 años vivía en ese distrito. ¿Dónde vivía hace 5 años? Y acá está el ubigeo de donde vivía hace tiempo.
Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este mismo distrito o no? ¿En qué distrito o provincia vivía su madre? Y más acá vamos a tener informaciones sobre salud. Más acá. Como se dan cuenta, esta es una base de datos mucho más grande. ¿Se acuerdan que las 200 tenían como 40 variables? Ahora esta tiene 910 variables, un montón. Entonces, por acá, la mayoría son de gastos, pero los que nos interesa son sobre salud, acceso a servicios de salud. Vamos a ver, por ejemplo, este. ¿Dónde compró medicinas? Puede ser en farmacias, en boticas, en la misma clínica, en el hospital. ¿Dónde compró análisis que le mandaron a hacer? También puede ser en algún lugar. ¿Dónde hizo o dónde compró los rayos X, tomografías, otros exámenes? ¿Dónde adquirió servicios dentales, servicios oftalmológicos? ¿Dónde compró lentes? ¿Dónde se puso vacunas? ¿Dónde compró anticonceptivos? ¿Dónde recurrió para hospitalización, intervención quirúrgica, controles por embarazo, atención de parto? Mm, En caso que usted no haya pagado por este servicio, ¿cuánto cree que a usted le hubiera costado las medicinas, ¿no? Por ejemplo, si tienes seguro, no pagas algunos, algunos servicios o productos de medicina, ¿no? Pero acá le preguntan, en caso de usted no hubiera pagado, en caso usted sí hubiera pagado, ¿cuánto cree que le hubieran cobrado? Y acá hay una lista enorme sobre los gastos que se realizan en salud. Y vamos a chequear un poquito más. También les pregunta si tiene seguro, si tiene algún tipo de seguro como es salud, seguro privado, SIS. Todo eso les preguntan acá. Veamos algunas preguntas. Una pregunta interesante es la pregunta P401. Vamos a poner acá. Que es, ¿usted padece de alguna enfermedad o malestar crónico? ¿Qué es una enfermedad crónica? Es una enfermedad que no se cura en el corto plazo o a veces no se cura nunca. Y, por ejemplo, artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes. Todas esas enfermedades. Y acá preguntan y dicen, hay 48.689 personas que responden que sí y 83.607 que responden que no tienen enfermedades crónicas. Y 59 que no responden. Pero el INEI a veces comete esto de que pone a la categoría sí le pone 1 y a la categoría no le pone 2. Lo mejor es que sean en unos y ceros, ¿no? Para que sea una variable dummy, una variable binaria. Acá vamos a crear una nueva variable que sea crónica, crónica, que va a tomar el valor de 1 si P401 es 1, y al resto le va a poner 0. Listo. Ahora tenemos una variable crónica, donde el 36,79% de mi muestra sufre alguna enfermedad crónica. Otra variable interesante es la P401F. Esta pregunta es, hace 5 años vivía en ese distrito, 115.455 responde que sí, y 6.723 que no, y 10.118 responden que hace 5 años todavía no había nacido. Bien. Vamos a generar una variable que se llame mobdis5a, que va a tomar el valor de 1 si la persona responde que no vivía en este distrito hace 5 años. Le vamos a poner tab mobdis5a. Acá me dice 6.723 personas, que es el 5,08% de mi muestra, no vivían en el distrito que vive ahora hace 5 años. Ya. Pero eso es un poquito engañoso porque acá había valores perdidos. Entonces le voy a reemplazar
perdón, había valores perdidos y además había esto de que había gente que no había nacido. No tiene sentido hablar de que migró o se movió de distrito si no había nacido. Entonces vamos a ponerle valor perdido a esas personas que no habían nacido. Hay otra variable que es la P100, P401G1 que tiene que ver con que su madre vivía en otro distrito. Eso se llama movilidad eh, interdistrital, pero de la familia, ¿no? La familia vivía en ese distrito hace 5 años o no. Listo. Vamos a hacer un cruce de información entre esas variables. Primero vamos a hacer un estadístico descriptivo de enfermedades crónicas y movilidad. Acá dice, el 38,23% de la población peruana, porque hemos utilizado el factor de expansión, tiene alguna enfermedad crónica. El 5,75% de las personas no vivían, eh, no vivían en el mismo distrito hace 5 años. El 37,27% de las personas vive en un distrito distinto al cual, muy distinto, en el cual nació. Entonces, por ejemplo, hace 5 años yo vivía en Pueblo Libre, ahora vivo en Jesús María. Entonces yo estaría acá, ¿no? En este 5,75%. 37,27%. Yo también estaría acá porque cuando yo nací, mi mamá vivía en Huanchac, que es un distrito en Cusco. Ahora vivo en Jesús María. Entonces, también estaría en este porcentaje, ¿no? Entonces, es información interesante, ¿no? ¿Qué veamos? Veamos el porcentaje de personas con enfermedades crónicas separadas por estratos. Dice, el 43,27% de personas en este estrato, que son población en ciudades grandes, tienen alguna enfermedad crónica. Interesante, ¿no? La gente que vive en ciudades grandes tiene más probabilidades de tener una enfermedad crónica. Acá, estas son poblaciones bien chiquitas, poblaciones de 500 a 1999 personas, ¿no? Un pueblito. Vivir el 37,25% de las personas que viven en esos pueblos chiquitos tienen enfermedades crónicas. Parece que vivir en pueblos chiquitos está relacionado con menos enfermedades crónicas que vivir en ciudades grandes, ¿no? Y separemos por género. Me dice, el 33,67% de hombres tiene alguna enfermedad crónica y el 42,53% de mujeres tiene alguna enfermedad crónica. Esas son algunas variables que tenemos en el módulo salud. Y ustedes dirán, la ENAU tiene un módulo salud, pero también hay una encuesta especializada en salud. La ENDES, que es la Encuesta Nacional Demográfica y Salud Familiar, es una encuesta especializada en salud. Entonces ustedes me dirán, si yo quiero hacer una investigación sobre anemia, sobre tuberculosis, sobre métodos anticonceptivos, ¿cuál utilizo? ¿El módulo de salud de la ENAU o elijo el módulo o elijo la encuesta nacional demográfica y salud familiar? ¿No? La respuesta es que depende. Si van a hacer un estudio sobre el gasto en salud eh, o sobre la relación de la salud con ingresos, de la relación de empleo con ingresos, deben utilizar la ENAU, porque en la ENAU hay información muy detallada sobre gasto en salud. Puedes relacionar la salud con ingresos, puedes relacionar la salud con educación, puedes relacionar salud con otros tipos de gasto, eh, salud con composición familiar, pero si quieren cosas más específicas de salud, como
métodos anticonceptivos, sobre tuberculosis, sobre VIH, sobre anemia, sobre desnutrición crónica. Esas cuestiones más especializadas ya ahí tienen que irse a la encuesta demográfica y de salud familiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ENAU se especializa en condiciones de vida, pero no se especializa en particular en salud. Eh, un ejemplo de ello es lo siguiente. En la ENAU, si a alguno de ustedes les ha tocado responder la ENAU alguna vez en sus casas, viene un encuestador, quizás con un ayudante, y los dos les hacen preguntas, o simplemente un encuestador les hace preguntas a ustedes y nada más. Pero en la ENDES, que es la encuesta de salud, viene no solamente el encuestador, sino viene un técnico en salud. ¿Y qué hace ese técnico en salud? Les va a sacar sangre, les va a medir eh, eh, la altura, les va a pesar, les va a medir la presión arterial eh, y les va a hacer preguntas especializadas sobre salud, ¿no? Entonces, la encuesta, la ENDES, no solamente va el encuestador, sino va un equipo que les hace algunos test de salud. Por eso es mucho más completa y por eso, si quieren estudiar enfermedades en particular, deberían irse a esa. Listo. ¿Qué más? Hasta ahí preguntas, chicos. Vayamos al módulo 500. Ah, módulo 500 es sobre empleo e ingresos. Es un módulo bien grande y bien completo. Descarguemos y acá vamos a tener esta base de datos. ¿Cuál? ¿Dónde está? Esta. ENAU, no, esa no, esta. ENAU 01A 2018-500. Estas tablas que aparecen acá son tablas, algunas ya las hemos visto, otras no. Esta tabla CIUO ya la vimos, esta CNO también la vimos, que tenían que ver con las actividades que realizan las personas, pero este CIIU tiene que ver con el sector económico donde trabajan las personas. A ver, veamos, vayamos a internet y pongamos CIIU. ¿Qué es? Es la clasificación industrial internacional uniforme. Entonces, el otro que vimos era la profesión o la actividad que realiza la persona. Este, que es el CIU, es la actividad de la empresa donde trabaja la persona. Por ejemplo, acá están los códigos y hay de todo, ¿no? Cultivo de cereales, arroz, caña de azúcar, tabaco, uva, frutas, fabricación de maletas, impresión, fabricación de cubiertas, de máquinas, tratamiento y eliminación de desechos peligrosos, actividad de agencia de noticias, seguro de vida, seguros generales, todo. Todas las actividades que ustedes puedan imaginar, sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones políticas, todo. Todos los códigos también están acá. Y al igual que las tablas sobre ocupaciones, estas tablitas sirven porque sería bien tedioso escribir en cada una de las filas a qué se dedica la empresa donde trabaja la persona. Mejor es ponerle el código de frente. Nos abramos esa base de datos. Lo primero que nos fijamos es a nivel de qué está. Está a nivel de personas, ¿no? Acá aparece el código de personas. Entonces, cada fila es una persona. Acá tenemos información de 1348 variables. ¿Se acuerdan que el módulo 200 tenía solamente 40 variables? Ahora tiene 1348 este módulo.
y tiene 99.646 observaciones. Yo recuerdo que la otra base de datos tenían 130 y tantos mil, porque acá hay menos. Acá hay menos porque acá no están niños, ni están ancianos que ya están fuera del mercado laboral. Acá solamente están personas que trabajan o que están en edad de trabajar, estén trabajando o estén desocupados, pero que estén en edad de trabajar. O sea, acá no vamos a encontrar niños de 5 años, 6 años, ¿no? Sino probablemente solamente desde 14 años. La, la, yo sé que es legal trabajar desde los 18 años, pero según la teoría económica, desde 14 años es posible trabajar. Por eso es que probablemente acá haya gente de 14, 15, 16, 17 años, pero no va a haber niños. Menos de 14 años ya es trabajo infantil, que ya es delito, ¿no? Y veamos qué hay, qué información hay. La información de acá, veamos. Tenemos, ah, la semana pasada eh, trabajó alguna hora para obtener ingresos. ¿Cuál es la ocupación principal que desempeñó en esa semana? ¿Le ayudaron personas de su familia para el trabajo? En su ocupación principal, usted trabaja vamos a ver, ¿para qué? Vamos a ver acá, para un negocio de empresa, para un negocio familiar, ¿qué tipo de pago recibe? Número de personas que trabajan con usted, cuántas horas trabaja en su actividad principal en cada día, cuánto fue su ingreso, cuánto fue en los últimos 12 meses ha recibido gratificación, ha recibido bonificación, ha recibido utilidades, cuántas semanas ha estado buscando empleo, ha trabajado antes o no, en los últimos 6 meses usted ha recibido algún tipo de ingresos, actualmente tiene usted en algún banco, caja municipal, caja rural, alguna cuenta bancaria. Hay un montón de información. Vamos a agarrar solamente los más relevantes. Por ejemplo, una variable que se utiliza frecuentemente es la variable OQ500. OQ500 es una variable que nos va a decir la situación laboral de la persona. Acá dice, si toma el valor de 1 es porque la persona está ocupada. Si tiene el valor de 2 es desocupado abierto. Si es 3, desocupado oculto. Y si es 4, no pertenece a la población económicamente activa. Ocupado es alguien que tiene empleo. Desocupado abierto es alguien que no tiene empleo y está buscando empleo. Desocupado oculto es alguien que no tiene empleo, pero no está buscando empleo. ¿Por qué alguien que no tiene empleo no estaría buscando empleo? Por varias razones, ¿no? Eh, puede ser que renunció o lo botaron de su empleo, pero ya consiguió otro empleo y va a empezar a trabajar en una semana, en un mes. Ya consiguió empleo, pero todavía no inicia el empleo. Puede ser también porque no necesita trabajar, tiene mucho dinero y no necesita trabajar, tiene ahorros y no necesita trabajar. O puede ser quizás que está enfermo o incapacitado y por tanto no tiene empleo, está desocupado, pero no busca empleo. Y el 4 que era no PEA, que no esté en la población económicamente activa. Si no mal recuerdo, la población económicamente activa es desde los 14 hasta los 65 años. Pues los menores de 14 y los mayores de 65 no se consideran como población económicamente activa. Entonces acá separemos esa variable y creemos una variable que sea ocup, que va a tomar el valor de 1 si la persona está ocupada. Y hagamos algunos estadísticos descriptivos. Acá vamos a poner, sácame un estadístico de la variable ocup utilizando el factor de expansión, separando por género. Entonces me dice, el 77,52% de hombres tienen empleo, están ocupados.
y el 60,90% de mujeres tienen empleo, están ocupadas. En general, de la población, el 69,20% está ocupado, ¿no? En el mercado laboral todavía, lamentablemente, hay una brecha en indicadores, hay una brecha de salarios, hay una brecha de participación laboral, hay una brecha de género sobre eh, informalidad también. Lamentablemente, todavía hay ese sesgo de que las mujeres tienen menos salarios o no, o están desempleadas o no participan en el mercado laboral por razones estructurales de la sociedad, ¿no? O sea, acá se ve claramente eso, ¿no? Hay una diferencia de casi 16% en, en en porcentaje de personas ocupadas por género. Eso también es interesante porque, al igual que les dije que en educación la brecha se cierra mientras más subes en nivel socioeconómico, acá también sucede eso. Estas brechas de salario de género, esta brecha de informalidad por género, esta brecha de participación laboral por género, se va achicando en ocupaciones con mejores salarios, ¿no? En los niveles más altos, gerenciales o niveles de profesionales, esta brecha de salario se va cerrando cada vez más, esta brecha de participación se va cerrando, pero en los niveles más bajos de ingresos, en los niveles más bajos de salarios, las brechas son mucho más grandes, separando por género. Bien, acá hagamos un gráfico de barras sobre la ocupación, pero separando por la variable P208A, que si no mal recuerdo, P208A era edad, ¿no? Vamos a ver. Está P208A, sí, es edad. Y como les había dicho, está desde 14 años, ¿no? 14 años es la edad en la cual uno entra a la población económicamente activa. Tenía entendido que es hasta los 65 años la edad de la población económicamente activa, pero resulta que igual hay gente que sin estar en la población económicamente activa sigue trabajando, ¿no? Inclusive, miren, 98 años, hay 47 personas trabajando. Ya no debería estar en la población económicamente activa por su edad, pero siguen trabajando. Te voy a hacer un grafiquito sobre porcentaje de gente ocupada según edad, y acá tengo, ¿no? Acá están los que tienen 14 años, el veintitantos por ciento de gente con 14 años tiene un empleo. Acá, por acá debe estar la gente que tiene, ah, estas letras están medias, están muy superpuestas. Y acá gente que tiene muchos años, el último año es 98, ¿no? El, más o menos acá 9% de gente con 98 años de edad está ocupada, tiene un empleo. Es interesante, ¿no? La tasa de ocupación va creciendo con la edad hasta acá, que debe ser unos 40 años, y luego cae drásticamente. Los jóvenes recién se insertan en el mercado laboral, llega un tope en el cual más del 80% está empleado y luego va descendiendo porque pierden el empleo o se hacen muy mayores, se retiran y caen. Ahora veamos otra variable que es la P558A1, que tiene que ver con que las personas tengan o no una AFP o un sistema privado de pensiones. Acá me dice, hay 83.910 personas sin AFP y hay 15.615 personas con AFP. Creamos una variable que sea AFP, que tome el valor de 1, si la persona tiene AFP, y hagamos una tablita que separe por género. El 23,85% de hombres tiene AFP, el 13,84% de mujeres tiene AFP
y el 18,84% de la población en general tiene AFP. Es bien bajo, ¿no? Y es bien bajo porque AFP solamente tienen los que son formales y lamentablemente el Perú es un país sumamente informal, ¿no? Más del 75, más o menos 75% de la población es informal, tiene empleo informal. Es por eso que muy poca gente tiene AFPs, ¿no? Y también acá hay una brecha, ¿no? 10% de diferencia de afiliación a AFP por, entre hombres y mujeres. Otra variable interesante es la P558E. En realidad son varias variables. Es el P558E1, E2, E3, E4, E5, E6, cuyas preguntas son las siguientes. ¿Actualmente tiene usted en algún banco, caja municipal, institución, alguna cuenta de ahorros? Y acá responden que 31.656 tienen cuenta de ahorros. Acá 688 tienen cuenta de ahorros a plazo fijo, 1.294 tienen cuenta corriente, 5.066 tienen tarjeta de crédito, 28.205 tienen tarjeta de débito. Y acá, ah, esta pregunta es si tiene usted en algún banco otro, otro tipo de instrumento financiero, algún tipo de producto que ofrece el banco. Y vamos a generar la variable inclusión financiera según esta información. Ya, y separemos por primero género. El 41,46% de hombres tiene algún producto financiero. El 39,08% de mujeres tiene algún, posee algún tipo de instrumento financiero, como cuenta bancaria, cuenta, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, algo. En general, el 40,27% de la población tiene algún instrumento en el banco, algún producto financiero. Bien bajo, ¿no? Para un país eh, como el Perú es muy bajo. Debería ser, bueno, hay otros países donde esa tasa es bien alta, ¿no? Como 80, 90%. Si separamos esas variables según estratos, nos damos cuenta que en las grandes ciudades el porcentaje de personas que tienen algún producto financiero es casi 50%, y en las zonas más chiquitas, que usualmente son rurales, es bien chiquito, ¿no? 24,89. Y también es interesante ver que estos números son, si bien es cierto, son bajos en comparación de hace unos años, hace unos 10, 15 años, ha subido un montón estos porcentajes de acá. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el programa Juntos, el programa Pensión 65 y otros programas más del Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Esos programas sociales, donde hay transferencias de dinero, obligan a las personas beneficiarias a tener algún tipo de cuenta bancaria o alguna tarjeta de débito. Entonces, si tú quieres recibir juntos, tienes que tener tu tarjetita tu tarjetita de débito o tu cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Si tienes pensión 65, tienes que tener tu cuenta o tu tarjeta de débito. Entonces, por eso es que la cuarta parte de esa población rural sí tiene tarjeta de crédito, ¿no? Si no habría esos programas sociales que exigen que tengas tu cuenta bancaria o tu tarjeta de débito, probablemente eso sería mucho más pequeño. Listo. Veamos, separemos por ocupación, por eso. El 43,21% de gente ocupada tiene algún instrumento financiero bancario. Y acá hagamos un tabulate, una tabla de doble entrada entre AFP y la variable inclusión financiera. Acá dice lo siguiente. El 68,84% de personas que no tienen AFP
no tienen ningún instrumento o producto bancario. El 31,16% de gente que no tiene FP sí tiene algún instrumento o producto bancario. El 25,66% de gente que sí tiene FP no tiene algún instrumento bancario o financiero. Y el 74,35% de gente que sí tiene FP sí tiene algún tipo de producto bancario y financiero. Entonces, esos más o menos unas 3 o 4 variables que son importantes en este módulo. Pero lo más importante de este módulo son ingresos, ¿ya? Los ingresos. Y hay que calcular muy bien los ingresos porque hay muchos tipos de ingresos. Cuando uno trabaja, le pueden pagar de diferentes formas. Le pueden pagar en dinero, le pueden pagar en especies, le pueden pagar en acciones, le pueden pagar de otras formas. Le pueden pagar también eh, semanalmente, diario, por jornada, quincenal, mensual, anual. Entonces, la, la cantidad de formas de pago eh, es tan grande que hay que estandarizar todo eso, ¿no? Por eso es que acá cuando voy a calcular el ingreso mensual de las personas, estoy utilizando un montón de variables. ¿Por qué? Porque todos esos tipos de ingresos que son posibles, hay que unirlos en un solo indicador. Hay que estandarizarlos en uno solo. Y eso vamos a ver la siguiente, porque ya se nos va el tiempo. Preguntas, chicos. Yo, Sí, Diego, ¿me puedo quedar al final? ya, sí. Bueno. Ok, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Cualquier cosa me quedo un rato más.